madrugadas, vamos a hablar de choque. Bueno, este se define como el estudio clínico de la hipoperfusión tisular generalizada que resulta en hipoxia celular e insuficiencia orgánica. Es decir, tu cuerpo no está perfundiendo bien, no tiene la suficiente sangre, no tiene suficiente oxígeno, tus células sienten que no hay oxígeno y entonces, como no hay oxígeno, tus órganos dejan de funcionar. Fin. Ahora, vamos a hablar de la fisiopatología, donde tenemos que recordar un poco de la fisiología. Primero vamos a hablar de la presión arterial media, que se define por presión promedio en un ciclo cardíaco completo. U otra definición sería O fuerza media que tiende a impulsar la sangre por el sistema circulatorio para una perfusión adecuada. Yo digo que te quedes con la del inicio que dice presión promedio en un ciclo cardíaco completo, pero lo importante de la segunda, y es la razón por la que lo puse, es porque dice que la presión arterial media nos indica qué tan bien perfundido está nuestro cuerpo. Y esto es muy importante porque nosotros, o cuando nosotros estamos tratando el choque, uno de los objetivos es mantener la presión arterial media. ¿Por qué? Pues porque, como te digo, nos está diciendo que también anda trabajando el oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, presión arterial media, yo quiero que te quedes con la idea de que nos habla sobre qué tan bien profundido está nuestro cuerpo. Pero pues si te pregunta el doc qué es, pues ya le dices presión promedio en un ciclo cardíaco completo y nos indica la perfusión adecuada del cuerpo. La fórmula para sacarla es una sistólica por dos diastólicas, porque el corazón es flojo y entonces prefiere descansar 2 veces. Y todo esto entre 3. Aunque realmente el doc dijo que esto ellos no lo sacan, que lo ven en el monitor, entonces pues X. El valor normal de la presión arterial media en urgencias, él dijo que era por lo menos 65. Entonces quédate 65, olvida el 60. Entonces va a ser 65 es 105 mililitros sobre mercurio. Entonces, dos cosas que te quiero que te quedes aquí, que esto nos indica que también está profundido nuestro cuerpo y el valor 65. Ahora, hablando del gasto cardíaco, se define como la cantidad de sangre inyectada por el corazón en un minuto. Y esta, fisiológicamente hablando, se dice que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y tiene importancia la frecuencia cardíaca porque según en anestesio nos dijeron que era el primer signo que se altera en el choque. Sinceramente aquí en toda la clase no recuerdo haber escuchado esto de la frecuencia cardíaca, pero por si las dudas, quédatelo. Es mejor tener una buena a no tener nada bueno, entonces la frecuencia cardíaca es el primer signo que se altera en el choque. Punto. Ahora, vamos a hablar sobre las determinantes del gasto cardíaco, que ya los mencionamos, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, pero un poquito más a fondo. Pues la frecuencia cardíaca son, pues como ya dije, los latidos que hace el corazón por un minuto. Y bueno, este es gracias a que existe el nodo sinusal. Aunque algunas veces la frecuencia cardíaca se puede ver alterado, por ejemplo, por infartos, que pues prácticamente en el infarto se muere una parte del corazón y entonces ya no se contrae bien. Por hipertrofias, que pasa lo mismo, no se contrae bien. Y por los bloqueos, que pues prácticamente pues es porque el nódulo, el que hace los latidos o la contracción, pues no funciona. Ahora, hablando del volumen sistólico, el volumen sistólico va a depender en sí de dos partes, que va a ser el volumen intravascular y la contractibilidad del miocardio. Esto es de gran importancia porque prácticamente de aquí nos empiezan a decir la fisiopatología de los tipos de choque. Entonces, hablando del volumen intravascular, que es prácticamente la sangre, vamos a tener dos cosas, que va a ser la precarga y la poscarga. Hablando de la precarga, se dice, según el doc y sus definiciones todas choro, bueno, tú me entiendes, mareador, se dice que la precarga es
el volumen de llenado de las cavidades cardíacas y que genera un estiramiento y tensión en las fibras miocárdicas en condición de reposo. ¿Qué salvamos de aquí? Que solamente la precarga nos está hablando del volumen, es decir, la cantidad de sangre que tiene el paciente. ¿Y por qué hablamos de volumen? ¿Por qué hablamos de sangre? Porque si recuerdan las clases, hablábamos de un tipo de choque que se llama hipovolémico, donde prácticamente aquí los pacientes pierden sangre, pierden volumen. Entonces, cuando estamos hablando de choque hipovolémico, estamos diciendo que hay problemas en la precarga. Ahora, hablando de la poscarga, se dice que la poscarga es la resistencia al que el corazón debe vencer para expulsar la sangre. Es decir, pues a dónde tiene que salir la sangre, a las venas, más bien a las arterias, y entonces él tiene que vencer esta resistencia. ¿Qué nos quedamos de poscarga? Que prácticamente la poscarga habla sobre las resistencias vasculares y sistémicas. ¿Y por qué hago hincapié en las arterias? Porque aquí vamos a hablar de un choque llamado choque distributivo, donde prácticamente aquí lo que pasa con nuestras arterias o pues con nuestros vasos sanguíneos es que se dilatan. Y pues bueno, ya hablaremos más a fondo de esto, pero pues entonces si hablamos del choque distributivo estamos hablando de un problema en la poscarga. Ay, se trabó. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte o el segundo componente del volumen sistólico que va a ser la contractibilidad del miocardio. Que esta se refiere a la fuerza con la que el corazón debe de contraerse para mantener el gasto cardíaco. Y aquí lo importante es que nos acordemos de la palabra fuerza. La contractibilidad habla de la fuerza. ¿Por qué? Porque existe otro tipo de choque que se llama choque cardiogénico, donde aquí prácticamente el problema está en la bomba, en el corazón. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza para sacar la sangre de él. Entonces, aquí se altera la contractibilidad del miocardio en el choque cardiogénico. Ahora, también tenemos que recordar un poco de la ley de Frank-Starling, porque este nos dice cómo funciona el corazón. En sí, dice, a un aumento de volumen en la precarga, es decir, si te llega más sangre al corazón, va a haber un aumento en el volumen sistólico eyectado, es decir, le va a salir la misma cantidad aumentada de sangre del corazón. En palabras más simples y más humanas, lo que le entra al corazón, el corazón va a tener la suficiente fuerza para sacar todo lo que le entró. Entonces, lo que entra tiene que salir. Y bueno, otra definición que ahí tenías en tu cuaderno dice, a medida que entra la sangre en el corazón, este toma la fuerza suficiente para expulsarla. Y algo importante que aquí yo dije, tiene razón, es que decía que fisiológicamente el corazón bombea todo lo que le retorna. Fisiológicamente lo debes de hacer, tiene que sacarlo todo. Pero pues cuando ya hay enfermedades, como por ejemplo en la contractibilidad del miocardio, que hace el choque cardiogénico, pues esto ya no funciona. Está muy lógico, pero a mí me sorprendió ese dato. Iluminación del siglo. Ahora, vamos a hablar con la fisiopatología un poco ya de esto del choque, pero de lo básico. Entonces, imaginando que tenemos a un paciente con hipovolemia, lo primero que va a empezar a afectarse, porque estamos hablando de volumen, pues va a ser el volumen sistólico. ¿Ok? Se va a afectar el volumen sistólico. Lo que a su vez va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, a un volumen sistólico bajo va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y lo que va a pasar aquí, no, es el gasto cardíaco, con eso les dije, esto no tiene lógica. Ahora sí, entonces, si hay un volumen sistólico bajo, lo que va a disminuir es el gasto cardíaco. Porque sí, pues en sí, tu corazón ya no va a tener la cantidad suficiente de sangre para poder ser inyectado. Entonces, volumen sistólico bajo, va a haber gasto cardíaco bajo. Pero el corazón lo que va a pasar es que va a hacer una respuesta compensatoria. O sea, a pesar de que hay poquita sangre y hay bajo gasto cardíaco, él va a tratar de seguir queriendo forzar a que le llegue
sangre a todos los órganos y entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y nosotros lo podemos ver como taquicardia. Y esto o la frecuencia cardíaca va a ser aumentada, ¿por qué? Porque va a tratar de, como te digo, hacer que a fuerza se perfundan todos los tejidos para mantener la PAM, entonces. Y algo importante aquí a decir es que si no mantenemos la perfusión adecuada en todos los tejidos, prácticamente nuestro paciente está en shock. Esto sí que sí es importante que lo entiendas. No sé cómo cometí un error tan grande, a lo mejor ya me estaba jeteando aquí. Pero entonces, paciente hipovolémico pierde sangre, entonces va a tener menos volumen y por lo tanto menos gasto cardíaco, por su definición, ¿no? Que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre inyectada, entonces ya no va a tener la suficiente sangre. Entonces, volumen sistólico bajo igual a gasto cardíaco bajo, lo que va a hacer que haya una respuesta compensatoria del cuerpo, haciendo que haya taquicardias con el objetivo de mantener la perfusión adecuada, es decir, la PAM, la presión arterial media adecuada. Si no hay PAM adecuada, esto prácticamente nos puede decir que el paciente está en shock. Entonces, muy importante de la PAM, acordarte del valor normal, 65. Ahora, vamos a hablar también del oxígeno, porque al final la perfusión nos está hablando del oxígeno. Entonces hay que hablar del oxígeno, que este es utilizado para mantener el metabolismo aeróbico. Los tejidos reciben una cantidad de oxígeno que iguala a los requerimientos metabólicos. Pues sí, si no les llega suficiente oxígeno, pues es cuando llegan a insuficiencia orgánica. Pero algo muy importante que el doc dijo es de que debe haber un equilibrio entre el transporte y el consumo. ¿Y por qué subraya la palabra transporte? Porque él dijo que algunas veces los pacientes no les puedes estar administrando el oxígeno, o sea, de que darles oxígeno exógeno, pero si su cuerpo no está bien, por ejemplo, si siguen sangrando y les das oxígeno, pues a pesar de eso, pues no van a recuperarse. Puedes darles oxígeno, pero el cuerpo no lo está utilizando. Por eso les digo que tiene que haber un equilibrio entre transporte y consumo. Porque él literalmente dijo esto, no depende de la cantidad de oxígeno, sino del metabolismo, que el cuerpo lo ocupe. Y aquí puso una imagen de una balanza, donde, por ejemplo, si tenemos un oxígeno, no tenemos, por ejemplo, el suficiente sangre, el siguiente volumen, no hay hemoglobina, no hay glucosa. Bueno, no importa, eso. No hay suficiente de esto, el cuerpo va a empezar a necesitar más oxígeno, porque pues no le va a estar llegando a los órganos donde va a haber. Y entonces vamos a tener como resultado a nuestro paciente con hipovolemia, con sepsis y con trauma. Que como cosa de recordatoria hay que decir que trauma es todo lo que genera una respuesta inflamatoria sintomática. Entonces, eso es todo. Equilibrio del transporte y consumo de oxígeno, que no depende de la cantidad, sino del metabolismo. Ahora, la hipoxemia va a llevar a las células a realizar un metabolismo anaeróbico compensatorio. Y se me hizo buena idea en ese momento de meterme a esto, pero ahorita ya lo estoy viendo y digo, ay, ¿para qué me meto esto? Pero bueno, en sí el cuerpo normalmente lo que tiene es una respiración aeróbica. Es decir, toma la glucosa, la convierte en piruvato y gracias al oxígeno entra a la mitocondria y hace lo del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y al final obtenemos mucha energía, 36 ATP. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos el oxígeno suficiente como en un paciente con choque? Pues se activa la forma anaeróbica de obtener energía. Y aquí prácticamente lo sacaríamos, por ejemplo, de los músculos. Y aquí convertiríamos la glucosa en piruvato. Aquí todo normal. Pero no va a poder entrar
a la mitocondria porque no tiene al oxígeno como llave para poder entrar. Entonces se va a volver lactato. Y hay que recordar que, hablando del choque, un aumento de lactato, entre más lactato haya, peor pronóstico es. Pues, ¿por qué? Pues porque te está diciendo que pues no estás teniendo oxígeno, por eso no estás pudiendo meterla en la mitocondria, tu glucosa. Y mira, chequense esto. Lo que pasa después con el lactato es que como no entra en la mitocondria, se queda en el citosol. Y hagan de cuenta que el oxígeno era necesario para hacer la glucólisis. Y aquí el lactato como suplente sí hace algo llamado que pasa de NAD a NACH, o sea, cuando hace esta conversión de lactato, libera un hidrogenión. Y entonces este NACH lo que ayuda es que siga la glucólisis, es lo que quiero decir, que como hace esto, sigue la glucólisis, pero la diferencia es que como nada más generó dos NACH, o sea, como dos mini llaves, solamente va a tener 2 ATP. Es decir, que nuestro paciente va a tener muy poca energía. Muy poca energía. Y por eso, ¿qué va a pasar con el ATP y todo esto? Pues se va a agotar, se va a cansar. Y esto es muy malo porque hay que recordar que el ATP es la moneda energética del cuerpo. Y pues hay muchas bombas de ATP en nuestro cuerpo que nos ayudan a mantener las membranas y hacer el equilibrio de muchas cosas. Y entonces va a haber fallo en esta bomba, en la bomba ATPasa. ¿Y qué hace esta bomba? Pues meter dos potasios y sacar 3 sodios. Pero como esta bomba no va a funcionar, no va a estar sacando el sodio. Y el paciente va a empezar a tener sodio o va a aumentar el sodio en la célula. Y entonces va a hacer edema celular. Y pues ya sabemos que el edema siempre trae cosas malas. Malas, malas, malas. Ojalá me hayan entendido. Si no, no creo que esto sea importante. Pero se me hizo buena idea. Se me hizo buena idea. Se me hizo buena idea. Si no, nomás quédense con que el lactato viene de la forma anaerobia. O sea, creo que dije todo este choro mareador nomás para decir que, pues, de dónde viene el lactato y por qué es tan malo tener lactato en nuestro cuerpo. Porque en lugar de tener tanta energía, tenemos poca energía y nuestro cuerpo se cansa. Se cansa porque tiene poco ATP. Y ya. Ya después dice aquí, la disfunción orgánica es la respuesta de la disfunción celular no compensadora. Pues sí, pues porque no, como no está funcionando celularmente tu cuerpo, pues lo va a empezar a observar en tejidos más grandes que ya son los órganos y en todas sus funciones. Y bueno, ahora vamos con este esquema que el doc puso de cómo se van haciendo las alteraciones. Primero, se va haciendo la primera alteración que vemos va a ser la de los cambios hemodinámicos, donde aquí vamos a ver que el paciente empieza a tener taquicardia e hipotensión. ¡Oh, my God! Sí lo dice. Sí, sí es verdad lo que dice la de anestesio. Hay taquicardia. Sí, hay taquicardia. Bien. Ah, pues sí, también aquí lo dijimos. Ay, pues qué burra. Pues hay frecuencia cardíaca. Ah, pues sí. Sí, tiene razón. Sí le sabe. Ah, pues sí. Bueno, entonces la primera alteración que vemos va a ser la hemodinámica, donde vamos a ver taquicardia e hipotensión. Ya después, la segunda alteración va a ser la alteración en lo microvascular, donde ya vamos a empezar a hablar sobre la perfusión. Va a haber una disminución. Entonces, ¿cómo podemos ver a nuestro paciente aquí? Con la piel fría, con diaforesis, con oliguria o con alteración de estado de conciencia. La característica de estas dos, que los puse de rojo al propósito, es que ambas van a ser reversibles. Pero a partir de que existe una lesión celular, el daño que se genere va a ser irreversible y lo más seguro es que el paciente muera. Por ejemplo, que muera si no hay una forma de sustituir ese tejido muerto. Por ejemplo, en una encefalopatía hipóxica isquémica, por necrosis del miocardio o por necrosis tubular. Y de hecho es muy importante evitar llegar como a la tercera alteración, a las lesiones celulares, porque cuando hay fallos orgánicas, si hay unos tejidos, hay unos órganos que se puedan llegar a pues transfundir o como que buscarle su función en otras cosas,
pero pues unos no. Por ejemplo, el cerebro, pues no hay nada que se le pueda hacer. Por ejemplo, tal vez a los pulmones sí, puedes ponerle un ECMO. Al hígado, pues lo sustituyes con otro hígado o le pones MAPS, pero hay que recordar que son caros los MAPS, es caro la hepatodiálisis. Al corazón, pues también, pues nada más que lo trasplantes. Al riñón también, que lo trasplantes o que le des hemodiálisis. Pero pues prácticamente ya estos pacientes, sus órganos en sí, ya están muertos, ya no va a haber una forma de poder volverles a dar vida. Entonces, pues sí, nada más recordar esto. Primer cambio es hemodinámico, segundo son alteraciones microvasculares, que estamos hablando de la perfusión, y la tercera ya son las lesiones celulares, y que estas son irreversibles. Irreversibles. Bueno, ahora vamos a hablar ya en sí de choque. Choque. Después de tanto choro, choque. Aunque siento que sí fue importante, ¿no? Creo. Y yo tomé la parte del profe, la aprendí mucho, donde dice, evaluación hemodinámica en escenarios con recursos limitados. Donde dijo que lo primero que hay que checar es la hipoperfusión. ¿Qué tan bien o mal le está perfundiendo, le está llegando el oxígeno a nuestros órganos? Pero algo que leí en tu cuaderno, Geo, es que dice que al mismo tiempo de que estamos evaluando todas las cosas clínicas y todo eso, se tiene que estar haciendo simultáneamente el ABCD. Entonces ahí está el ABCD, haciéndose todo a lo loco. Ahora vemos por qué esto se le llama urgencias. Y bueno, ¿qué vamos a valorar para identificar la hipoperfusión? Pues vamos a valorar las ventanas clínicas, que primero va a ser la ventana neurológica, donde esta va a ser una de las principales en que empezamos como a empezar a sospechar que nuestro paciente está en choque, porque pues va a haber una alteración de estado mental agudo. Entonces, todo paciente con alteración de estado mental agudo hay que siempre sospechar de choque. Otra forma de poder sospechar el choque es que el paciente tenga oliguria, que se define como menos de 0.5 mililitros kilogramo o menos de 400 mililitros al día, lo que quieras aprenderte. Y la tercera va a ser la ventana cutánea, que aquí nos está diciendo literalmente cómo está la hipoperfusión de nuestro paciente. La ventana cutánea nos está hablando del llenado capilar del paciente. Esto es importante, que te acuerdes de esto. Ventana cutánea lo que nos dice es la hipoperfusión, el llenado capilar del paciente. Y lo vamos a medir mediante el índice del moteado o el Mottling Score. Mottling, como se pronuncia. Y lo podemos observar en la rodilla o en las piernas del paciente. Y pues prácticamente va a ser esta coloración marmórea, dijo el doc. Esta coloración marmórea. Ah, bueno, ahorita. Y bueno, ¿cómo va a ser este índice? Pues primero vamos a tener que en el 0 vamos a tener que el paciente no está moteado. En el 1 vamos a tener el moteado en el tamaño de una moneda. En el 2 va a ser una zona superior a la rodilla. Aquí está. En el 3 va a estar moteado hasta el muslo. En el 4 va a estar moteado hasta la ingle, hasta el pliegue de la ingle. Y en el 5 hasta toda la pierna. Creo que está bastante fácil de aprender. Pero aquí te va un truco de que dije, jaja, qué chistoso. Porque mira, normalmente la gente en el muslo medio tiene medio manchadito su entrepierno, porque pues el rozamiento de las piernas, y por eso lo puse así de que morado. Muslo medio, moteado hasta el muslo medio. Y el pliegue de la ingle es café, pues porque en la ingle están los vellos púbicos. No sé qué tiene que ver esto, pero en mi imaginación son nada más así de que iba a ayudar. Sí, tengo que irme a dormir. Bueno, continuemos. Entonces, 0, no moteado. 1, tamaño de una moneda. 1 con 1. 1 con una moneda. 2, arriba de la rodilla. 3, hasta el muslo medio. 4, pliegue de la ingle. Y 5, toda la pierna. No está tan difícil. Sí. Ahora,
Otra forma también clínica de poder evaluar a nuestros pacientes el estado de choque es con una mnemotecnia que se me olvidó ponerla aquí, pero prácticamente dice así. Ah, Titi, hola. Según yo iba a poner aquí a Bad Bunny diciendo, Titi, hola, porque pues Titi me preguntó. Pero bueno, cuando te mande el PDF ya le pongo ahí la imagen. Donde vamos a tener la alteración de estado de conciencia, donde te digo que esto es como uno de los cosas principales que tienen que hacerte sospechar que el paciente tiene uno o está en choque. Por ejemplo, que esté somnoliento o que pues prácticamente esté en coma. La H de hipotérmico, que se define como menos de 35. T de taquipnéico, que es más de 22 respiraciones por minuto. La otra T es de taquicárdico, de más de 100 latidos por minuto. Y pues bueno, aquí puse un recordatorio de que dijo el doc que algunas veces los pacientes ancianos pueden no estar taquicárdicos, pero a pesar de eso tener choque. Entonces tener eso en consideración de que tal vez tu paciente esté como bien, pero a lo mejor está chocado. Por eso hay siempre que hacerlo de las ventanas clínicas, de que si ves a tu paciente, pues descubrirlo, neta, hay que quitarle la ropa y verle sus rodillitas. A ver, ¿qué más? H de hipovolémico, que... también algo que comentó el doc es que hay algunas veces en las que los pacientes chocados no tampoco hay alteración en su... no tienen hipo... ¿Cómo se llama? Pues bueno, no tienen la presión arterial baja. Se me olvidó el pinche nombre. Pero bueno, no tienen la presión arterial baja. Y hay algunas veces en las que pues también hay que recordar que no toda la presión arterial baja es igual a chocar. Pues sí, está lógico. Pero pues hay que, bueno, creo que el punto importante es que algunas veces hay pacientes chocados que no tienen la presión baja. Y bueno, se define como hipovolémico al paciente con sístole menos de 90 o una PAM menos de 65. Te digo que este dato clínico sí, apréndetelo, mételo, que no sepas tu nombre, pero que sepas que PAM menos de 65 es choque. La O va a ser de oliguria, que ya comentamos, menos de 400 mililitros de 24 horas. Y la L es de llenado capilar retardado, que se define como más de 3 segundos, es hipoprofundidad. O más bien, pues tiene el índice de Mottl, o como se pronuncia. Y pues bueno, si te das cuenta, pues prácticamente el cuadro clínico nos sigue teniendo estas tres cosas de la ventana clínica, que va a ser lo de la neurológica, la renal y la de la piel. Entonces, lo que te sirva para diagnosticar a tu paciente, tú tómalo. Ahora, otra cosa importante a comentar va a ser el índice de choque, que este se saca con la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica y pues prácticamente si tu paciente cae en el rango entre 0.8 a 1.5 está chocado, en conclusión. Pero pues hay una clasificación de que si es más de 0.8 ya confirmas choque, pero más de 1.5 ya es un choque severo, o sea, preocúpate. Preocúpate porque pues, toca chinga, toca sacar a tu paciente de choque. Porque algo importante ahorita que me acordé, el doc dijo que a pesar de que tu paciente esté en un índice de moteado 5, eso no significa que tu paciente se vaya a morir, ¿eh? Todavía tienes que hacer algo para sacarlo de ahí. Entonces, aunque esté en 1.5, a chambear. Y bueno, otra cosa para poder sacar la hipoperfusión o para pues evaluar a nuestro paciente si está realmente choque, va a ser la bioquímica, que va a ser lactato más de 2 mililitros ya es igual a choque. El lactato más de 2 mililitros igual a choque. Y en tu cuaderno comentó o decía que este tiene que disminuir cuando ya estás tratando a tu paciente a 0.5 miliequivalentes cada hora o disminuir su valor inicial al 50% en las primeras 12 horas. También ahí tenerlo como anotación, que pues el lactato cuando ya lo empiezas a tratar empieza a disminuir 0.5 miliequivalentes a la hora o si no, 50% en las primeras 12 horas. Y otro estudio bioquímico que debes de pedir es la gasometría, que vas a achacar prácticamente el dióxido de carbono.
Y ya, pues no ampliamos mucho en gasometría, entonces yo tampoco me metí. Ay, bueno, ahora en el segundo paso de cómo tienes que tratar a tu paciente, ya lo diagnosticaste, ya checaste su ventana clínica, ya viste su, sus síntomas, sus signos, ya le sacaste el lactato, ya le sacaste el índice de choque. Ahora, algo importante que tienes que pensar, porque tienes que empezar a tomar ya decisiones y acciones, es en la presión arterial. Si la presión arterial está inadecuada, podemos empezar a dar vasopresores tempranos. Voy a estar diciendo esto muchas veces, pero el vasopresor de primera elección va a ser la norepinefrina en dosis de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. Entonces, si ya ves que la presión arterial es inadecuada, menos 65, dale un vasopresor. No pasa nada porque le puedes dar después los líquidos. Y si después de los líquidos tu paciente se recupera, empezás a quitar el vasopresor poco a poco. Entonces no pasa nada si das un vasopresor antes de lo debido. Mejor un vasopresor antes que una vida perdida. Ni sonó bien, pero bueno. Ahora vamos a identificar también el siguiente paso después de haber tomado tu primera decisión y tu primera acción, que fue darle el vasopresor. Vas a identificar qué tipo de choque está sufriendo tu paciente, qué tiene. Y para eso vamos a recordar que existen 4 tipos de choques. Como ya te estuve comentando, el choque hipovolémico, hace referencia a cuando no hay volumen, no hay sangre o disminuye el volumen o la sangre. Por lo tanto, hay una disminución en la precarga circulatoria. En su epidemiología es del 16%, o sea, pues sí es algo frecuente. En sus etiologías, las más frecuentes van a ser que sean por hemorragias, pues pérdida de volumen, pérdida de sangre. Pueden ser de 2 tipos, recordando, van a ser externas o internas. Hablando de externas, van a ser todas aquellas que tú puedas ver la sangre que se está chorreando, como por ejemplo una herida punzocortante. Y en las internas puede haber, por ejemplo, aneurismas, sangrado gastrointestinal o hasta un sangrado ectópico, que no es como dato interesante que dijimos en clase, es que se rompe a las 6 u 8 semanas. Y pues bueno, algo aquí que comentó el doc, fue de que existe la clasificación de la hemorragia para ver como qué tan mal está tu paciente y cómo tratarlo. Pero hablando de los sangrados, el sangrado va a ser muy diferente cada persona. Este tipo de clasificación es un poco subjetiva porque pues a lo mejor un paciente pierde 750 mililitros, pero es una paciente bastante flaquita y a lo mejor hablando de sus síntomas, se ve muy marcado, muy marcado, muy marcado, muy marcado. Y por síntomas tú la clasificarías en un 3, pero por sangrado tú la clasificarías en un 1. Entonces, pues, eso es la razón por la que la clasificación no es muy factible, no es muy confiable. Y bueno, otra causa también de un tipo de choque hipovolémico va a ser la deshidratación. Esta puede ocurrir porque le das a tu paciente muchos diuréticos y entonces sale mucha agua, lo dejas sin volumen, por un paciente quemado, por un paciente que está vomite y vomite o por diarreas. ¿Quién sabe? A lo mejor ya el cólera ya está erradicado. ¿Quién sabe? Me voy a suscribir a su canal quien me diga si el cólera está erradicado. Bueno, ahora hablando del choque cardiogénico, pues va a haber una falla o disminución en la contracción cardíaca o en su eficacia. Pues sí, como dicen, ya deja de funcionar el corazón y entonces no sale bien el volumen y pues eso también al final va a repercutir en los órganos, pues porque no les va a estar no les va a estar llegando el oxígeno suficiente. Porque ¿dónde está la sangre? En el corazón, atascada. También, al igual que el hipovolémico, las dos que tienen que ver con sangre o corazón son de 16%. En sus causas principales de choque cardiogénico va a ser el infarto agudo del miocardio, porque como ya comentamos, aquí lo que sucede en el infarto agudo es que se muere una parte del corazón. Y entonces si se muere, esa parte ya no se va a mover. Y entonces ya no va a haber una buena contractibilidad cardíaca.
Otra forma de poder ver al choque cardiogénico puede ser por una disfunción ventricular derecha o izquierda, pues sucede lo mismo, deja de funcionar la bomba, o una miocardiopatía de tipo dilatada. Pues ¿por qué? Pues porque ahí en la dilatada se queda la sangre atorada y también no sale, no sale, no le llegan a los órganos, insuficiencia orgánica, choque, muerte y destrucción. A ver qué más. Ahora, otro tipo de choque, el tercer tipo de choque, hay que recordar que solamente son 4, es el obstructivo, donde aquí va a haber un aumento de la resistencia mecánica en la circulación menor, en la menor y las cavidades derechas, impidiendo el paso de la precarga. Aquí yo tuve un conflicto porque yo dije, en la precarga, o sea, no le llega bien la sangre al corazón, y si te pones a pensar, el neumotórax sí le llega la sangre al corazón. Lo que no le puede salir es lo que no puede hacerlo es sacarla, porque prácticamente por lo mismo de las pleuras que están como juntas, no le ayudan al corazón a contraerse. Entonces yo dije, pues también en la tromboembolia, este es como que un ejemplo más claro. Le llega la sangre al corazón, aunque no pasa a los pulmones, se queda atascada. Ya lo estoy investigando y supuestamente también el obstructivo puede ser por la poscardia. Pues nomás saber que no tiene que el corazón, digo, la sangre tiene que pues aumentar la forma de salirse, o sea, también se queda atascada, pero esto es más porque hay algo obstructivo. Ah, pues sí, hay algo ahí que tapa, que no hace que la sangre le llegue a todas las cosas, que no llegue a la circulación menor. Y bueno, ya estamos aumentando las causas, pero otra causa también puede ser el taponamiento cardíaco, que pues es lo mismo que, se me olvidó no poner aquí, que pues aquí básicamente lo que pasa es que hay una acumulación de líquido pericárdico, que recordando, el líquido pericárdico del corazón tiene que estar en valores de 15 a 50. Y hay que recordar que también existen 2 tipos, que puede ser el agudo y el crónico. El agudo es más peligroso, y más si el paciente tiene más de 100 mililitros. ¿Por qué? Porque el corazón todavía no está adaptado y es más probable que, pues, como no está adaptado, se congestione más rápido y pues el paciente muera más rápido a un taponamiento crónico donde el corazón ya se adaptó y pues puede acumular pues sí, agua, y pues no hacer tanta sintomatología como un agudo. Y el tratamiento es la pericardiocentesis. En fin, cosas que dijimos en clase. Y nada más decir que el obstructivo es bastante raro, es el menos común en un 2%, que se me hace bien poquito, 2%. Pero bueno, a ver la posibilidad, ¿verdad? Bueno, ahora hablando del tipo distributivo, habla sobre la disminución en las resistencias vasculares. Es decir, que prácticamente tus vasos están dilatadísimos. Aquí todo pasa por donde quieran, y esto es por un mecanismo inflamatorio. También hay que recordar que hay de muchos tipos. Hay tipo séptico, anafiláctico, inflamatorio, de medicamentos, endocrinológico, neurológico, y pues bueno, ahorita les vamos a hablar un poquito. Pero bueno, nada más recordar esto, que aquí hay una disminución en las resistencias vasculares, prácticamente la contraria del obstructivo, mientras en el otro hay una resistencia, aquí hay una disminución de las resistencias. Y el más común, el distributivo es el más común. O sea, si te preguntan cuál es el tipo de shock más común, tú contestas distributivo. Si quieres ser todavía más precisa, de tipo séptico. Distributivo de tipo séptico. De todas maneras está bien, porque el distributivo y es el más común, en un 66% juntos. Y bueno, y el no séptico es en un 4%, que pues para hacer tantos tipos es muy poquito, ¿no? La mayoría son sépticos. Y bueno, profundizando en este tipo de choque séptico, ya lo comentamos, es el más común, pero hay que diferenciarlo entre sepsis, que sepsis solamente es la respuesta
desregulada del cuerpo ante un microorganismo. O sea, el cuerpo reacciona muy cabrón a un microorganismo. Mientras choque séptico, aquí este ya es de alta mortalidad y el paciente está inestable hemodinámicamente. O sea, muy mal. Tanto que necesita el vasopresor. Y esto es muy importante que te acuerdes, Geo, que es necesitar el vasopresor en el choque séptico. ¿Por qué? Porque lo primero que se van a alterar van a ser las resistencias vasculares. Se alteran las resistencias vasculares y entonces tú lo que quieres es volver a estabilizar esas resistencias vasculares. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el vasopresor. Entonces el vasopresor no es opción, es obligación aquí. Vasopresor. Choque séptico es cuando ya se necesita el vasopresor. Y bueno, aquí nada más también recordar los síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, que van a ser la leucocitosis menos de 4.000 o más de 11.000, o también más de 10.000% en formas de banda, temperatura más de 38.3 o menos de 36.5, taquicardia más de 90 latidos por minuto, taquipnea más de 20 latidos, me equivoqué, 20 respiraciones por minuto, o presión de oxígeno menos de 32, o que ya se ocupe respiración mecánica. Nada más se las puse aquí por recordatorio, digo, pues esto sí puede ser una pregunta así de examen random, de que dices, bueno, pues es que es algo que me tengo que saber, de acuerdo. Pero él comentó que antes, de hecho, se indicaban los catéteres venosos centrales en pacientes con sepsis cuando tenían 2 alteraciones de SIRS y ya se veía el foco infeccioso. Aunque realmente dijo que pues esto era porque había una marca de catéteres que quería ganar dinero, pero que ahorita no es tan necesario el catéter central, que también se puede hacer por uno periférico. Y ya, pero pues saberlo, saber el SIRS, creo que el SIRS es importante, es algo de como básico, ¿no? Y bueno, también algo diferencial en el cuadro que hay que recordar es de que en los ancianos... Ay, cabrón, ya sonó mi alarma. En los ancianos, el cuadro clínico cambia, porque normalmente los ancianos llegan con delirio cuando están sépticos. Y algunas veces también pueden llegar hasta con convulsiones. Entonces hay que diferenciar entre un paciente que tiene un EBC, porque también es una enfermedad característica o como que muy común en los ancianos con sepsis. Y esto puede ser porque en el EBC normalmente nada más tienen afectado una zona del cuerpo, o sea, tienen el labio hacia abajo, tienen chillando nomás un ojo, mientras que en sepsis todo va a estar afectado. Y también otra gran diferencia puede ser Babinski. Mientras en el EBC, también como te digo, es de un solo lado, va a haber un Babinski unilateral, mientras que en sepsis va a ser bilateral. Y pues también van a tener delirium generalizado, o sea, van a estar siempre pues, aislados de la vida, pero siempre, siempre. Y bueno, también algo del sepsis a recordar es que existe una endocardiopatía asociada a sepsis, que de hecho el doc lo estuvo mencionando muchas veces, que dijo que se observaba como si el paciente hubiera estado infartado. Ahora, otro tipo de sepsis también comentado fue el anafiláctico, donde se dijo que la anafilaxia no siempre es igual a choque, que algunas veces la anafilaxia solamente se puede manifestar con síntomas muy vagos o muy pequeños, no sé cómo decirlo, como puede ser el rash o el eritema o la inflamación, pero pues no siempre es choque. Otro tipo de choque distributivo va a ser el inflamatorio, como pueden ser en pacientes con pancreatitis, con pacientes que fueron sometidos a cirugías muy extensas, como puede ser la de Whipple, o pacientes quemados, pues porque sí, se queman y pues ya está bien cañón. Imagínate los quemados, o sea, pueden hacer un choque hipovolémico y uno también distributivo. Sácate, ahora vemos por qué es tan peligroso. Y bueno, otro tipo de shock puede ser el neurogénico. Que yo siento que sí lo va a preguntar de huevo. De a huevo. Dije de huevo, ¿verdad? Bueno, un ejemplo del neurogénico va a ser el trauma raquimedular. Que esta es una lesión en las vértebras o en las zonas, en los nervios cervicales y torácicos. O sea, lesiones altas en la médula.
Y lo que va a pasar aquí es que va a haber una desregulación vascular o una desregulación, una disautonomía por 7 días. A los pacientes les va a durar por 7 días los síntomas. Es decir, van a haber momentos en que tengan taquicardias macizas, van a tener taquimneas, van a tener alteración en la temperatura por 7 días, inexplicables y randoms. Y en esto del paciente, como objetivo, como algo importante a recordar, es que tenemos que mantener la presión arterial media, o sea, una buena perfusión por lo menos más de 90. Más de 90, y esto es más como paliativo porque digo que sus alteraciones son muy rápidas, muy inexplicables. Entonces, por lo menos siempre mantenerla más de 90. Otro tipo va a ser el farmacológico, que puede ser, por ejemplo, por el midazolam, por el propofol o por el metamizol. Por el metamizol, fíjate, por el metamizol tan básico y mira, ahí anda. Y pues este puede generar hipotensión. Y otro tipo puede ser endocrinológico, porque este puede hacer, o más bien es por la causa de insuficiencia suprarrenal, porque pues no va a haber catecolaminas. Sí, ¿no? No sé por qué le puse aumento. Pero bueno. Pues yo creo que esto nomás pregunta a lo mejor tipos de choques distributivos, ¿no? Creo que te pregunta así como tal cual. Lo único que yo siento que a lo mejor sí pregunta es este, porque sí tiene una pregunta, un tratamiento específico, pero ahorita lo hablamos un poquito mejor. Y bueno, después de identificar la etiología, ¿qué va a pasar? Pues vamos a dar un tratamiento general. Hay que recordar que hay medicamentos que se dan a fuerzas en los pacientes con choque. Pero ahorita voy a regresar porque ya me ganó del baño. Pausita.